Hola, bienvenidos a una nueva clase de anatomía. Mi nombre es Carolina Fernández y voy a dar la siguiente porción del tubo digestivo. Comenzando por el yeyuno ilion, esta va a formar parte de lo que es el intestino delgado. El intestino delgado forma parte, tiene diferentes porciones. Una es el duodeno, que es la porción fija del intestino delgado, y luego vamos a tener una porción más móvil que se comprende o se denomina yeyuno ilion. Este va a ir desde lo que es la flexura duodeno-yeyunal hasta la unión iliocecal, que es el extremo distal. Se va a caracterizar por su longitud. Van a ver que en total el yeyuno ilion en promedio mide unos 6 metros y su longitud, al ser tan larga, no cabe dentro de la cavidad abdominal, entonces se tiene que plegar, y a estas sinuosidades que presenta se denominan asas delgadas. Va a estar fijo en una porción por lo que es el mesenterio, que es un meso. Ustedes se acuerdan de la formación en el peritoneo, tenemos a los mesos que son los encargados de unir un órgano a la pared. Bueno, el que une a yeyuno ilion a la pared posterior del abdomen se denomina mesenterio. El yeyuno ilion, es importante aclarar que tiene funciones de la esfera digestiva, sobre todo lo que es la absorción de nutrientes. El yeyuno ilion no se diferencian entre sí totalmente, y desenrollado, como les dije, puede presentar una longitud promedio de 6 metros. Se va a ir reduciendo lo que es el calibre de las asas delgadas a medida que vamos llegando a la finalización del órgano, y su disposición depende de en qué sector estemos. Las asas delgadas a nivel de lo que es superior y a izquierda se disponen de una forma horizontal, mientras que inferior y a derecha se disponen de una forma vertical. ¿Sí? Bien, si yo miro la pared del órgano, voy a ver que la serosa presenta, que las capas son diferentes, viendo una capa serosa que comprende el revestimiento peritoneal. Luego vamos a tener una capa que se encuentra por debajo de la serosa, que es la subserosa. Tenemos luego una capa muscular que en realidad se divide en dos: una que son las fibras longitudinales, que es la capa más externa, y una fibra que son circulares, que es la capa interna. Por debajo de esto vamos a encontrar la submucosa, y luego a la mucosa, que va a tener un sector muscular que es el encargado del peristaltismo, del movimiento intestinal, y luego justamente el epitelio mismo, donde encontramos las vellosidades intestinales, las criptas de Lubercun y los nodulillos linfoides. Podemos ver que entre yeyuno ilion la mucosa es diferente, pero en realidad va teniendo una transición que no permite distinguir bien cuál es cuál. Bien, el intestino grueso es la porción terminal del tubo digestivo. ¿Sí? Se va a continuar con el ilion, va a ir desde el orificio ilial hasta el ano, y se va a dividir en diferentes segmentos: ciego, colon, recto y canal analiano. Va a medir entre 1,5 metros y 1,80 m, y su diámetro va a ir disminuyendo a medida que llega al sector terminal. A diferencia del delgado, vamos a tener algunas estructuras como son las tenias del colon, que justamente es un engrosamiento de la capa muscular del órgano, que se disponen en 3 bandeletas, ¿sí? Y luego vamos a tener dilataciones de la pared denominadas austras, y los apéndices epiploicos, que son masas adiposas que forman parte de la subserosa del órgano. Si también lo dividimos en capas, la pared, vamos a ver 3 grandes capas: una mucosa, ¿sí? Que es la encargada de absorber sobre todo los nutrientes. Lo que se va a absorber en el colon es bastante agua, y sobre todo el agua lo que se absorbe a este nivel. Luego vamos a tener una capa muscular más hacia afuera, que es una capa longitudinal externa, y una capa circular interna, y luego vamos a tener a la serosa, que va a ser diferente de acuerdo al sector en el que estemos. Si estamos en el ciego, el apéndice o colon transverso sigmoide, vamos a ver que la envoltura peritoneal es completa, mientras que si estamos en el colon ascendente o colon descendente, lo que es el revestimiento peritoneal va a ser incompleto, y van a ser justamente estos los sectores los que van a estar fijos a la pared. Acá tenemos el órgano, esto es el colon. Vamos a tener la porción iliar. Acá tendríamos una válvula, que es la válvula iliocecal, que evita el reflujo desde el colon hacia el ilion, ¿sí? Después vamos a tener al ciego con su apéndice vermiforme, y luego tenemos al colon ascendente, flexura cólica derecha; transverso, flexura cólica izquierda; descendente,
¿sí? Sigmoides y recto. Esto que ustedes ven acá son las famosas tenias, ¿tá? Y estas dilataciones son las austras, ¿sí? Va a ser las tenias anteriores las que van a, o estas que ustedes ven acá, las que van a tener las apéndices epiploicas. Bien, comenzando por el sector derecho o proximal, vamos a tener al ciego, que es la porción inicial, es la porción más gruesa del órgano. Va a ser la continuación del ilion y como dijimos vamos a tener una válvula que es la válvula o esfínter iliocecal, que es el que evita el reflujo, ¿sí? El ciego luego se va a continuar como en el colon ascendente y en su extremo distal va a tener la implantación del apéndice. El apéndice es un órgano que se encuentra en el sector inferior y medial del ciego, su implantación suele ser retrocecal y el punto donde yo lo puedo palpar en el abdomen es el punto McBurney. Es el apéndice la que cuando se infecta da un cuadro quirúrgico bastante frecuente como es la apendicitis. Bien, luego vamos a tener al colon, de las siguientes porciones del colon que tenemos al colon ascendente, a la flexura, colon transverso, flexura izquierda, colon descendente y sigmoides que vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El colon ascendente y la flexura cólica derecha va a ser la porción del colon, va a ser el sector más derecho, ¿sí? Se va a encontrar entre lo que es el ciego, el colon transverso y la fijación va a estar asegurada por la fascia de TOLT 2 o fascia retrocólica ascendente, ¿sí? También se va a fijar al diafragma a través de la flexura cólica, a través del ligamento frenocólico derecho, ¿sí? Que es la que le va a dar la forma a la flexura cólica derecha. Este se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás, va a tener una importante relación con el riñón derecho y mide aproximadamente entre 12 y 15 centímetros de longitud. La flexura cólica derecha tiene una importante relación con el hígado y se va a continuar con el colon transverso. El colon transverso, la porción más larga y móvil del intestino grueso, va a tener una disposición transversal y me va a dividir el abdomen en dos pisos. Piso supramesocólico y piso inframesocólico. ¿Por qué se llama así? Porque el colon solo no es el que divide el piso, sino que lo hacen también con su meso, que es el mesocolon transverso, ¿sí? El meso es el encargado, el mesocolon es el encargado de fijar el órgano a la pared posterior del abdomen. Y bueno, y como les dije, el colon transverso se va a disponer entre las dos flexuras. Luego vamos a tener la flexura cólica izquierda, que esta es más alta que la anterior, porque en realidad no va a tener un órgano como el hígado hacia arriba, por eso es más alta. Va a tener una importante relación con el hígado izquierdo, pero sobre todo con el vaso y la cola del páncreas, ¿sí? Luego vamos a tener el colon descendente, que es el segmento del colon que se dispone entre el colon sigmoide y la flexura cólica izquierda. Se va estrechando en su diámetro y se va a encontrar fijo a la pared posterior por la fascia retrocólica izquierda o fascia de TOLT 3, ¿sí? Además, el colon descendente va a tener una relación bastante importante con el riñón y el uréter izquierdo. Luego tenemos al colon sigmoides. El colon sigmoides se encuentra interpuesto entre el descendente y el recto. Su límite inferior se considera que va hasta la tercera vértebra sacra, o sea, una línea que pasa a nivel de la vértebra sacra. Y van a ver que el colon sigmoides va a tener importantes relaciones con las asas delgadas y sobre todo con los órganos pélvicos que nosotros tenemos, tanto los reproductores como los urinarios, ¿sí? Bien. Luego en la porción terminal vamos a tener al recto, que este se caracteriza por no tener tenias, tiene una longitud de 15 centímetros, ¿sí? Como dijimos, va a ir desde la tercera vértebra sacra hasta lo que es la flexura perineal, que nosotros la topografiamos a nivel del coxis, y el sector superior va a tener a la ampolla rectal. Bien, acá la tenemos, ¿sí? Al recto. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá son los pliegues transversos del recto. Acá tenemos al sigmoides, que lo ven ahí, ¿sí? Y luego vamos a tener al recto y al canal anal a este nivel. Bien. El canal anal, me faltó decirles,
Acá vamos a tener el ano, ¿tá? Y el canal anal, como dijimos, la porción más estrecha, ¿sí? Va a tener dos importantes esfínteres, el esfínter interno del ano y el esfínter externo, ¿tá? También vamos a tener un órgano, es un músculo, que es el músculo elevador del ano, que se va a encargar justamente de participar de lo que es muchos procesos, entre ellos la defecación, ¿sí? Y cabe destacar que el esfínter interno del ano va a ser el esfínter involuntario, mientras que el externo es el esfínter voluntario, ¿sí? Bien, ahora pasamos a hablar de los vasos mesentéricos. Los vasos mesentéricos van a ser los encargados de irrigar gran parte del tubo digestivo, ¿tá? Comenzando por la arteria mesentérica superior. Esta va a salir de la aorta abdominal, ¿tá? 2 centímetros por debajo del tronco celíaco, y va a tener una irrigación muy importante. Va a irrigar al páncreas, al duodeno, o sea, todo el intestino delgado, porque el yeyuno ilion también, y aparte del colon, ¿tá? ¿Qué porciones del colon son las que irrigan? Va a irrigar al ciego, al apéndice, al colon ascendente y a la flexura cólica derecha. El colon transverso solo una porción, que son los 2/3, ¿tá? La porción que irriga la arteria mesentérica superior se le va a denominar colon derecho y va a tener diferentes ramas, digamos, colaterales. Va a tener una arteria que es la arteria pancreático duodenal inferior, que va a ir al páncreas, y luego va a tener la arteria cólica media, las arterias yeyunales ilianes y la arteria iliocólica, ¿tá? Que la arteria iliocólica va a ser la que va a irrigar a parte del ilio y a lo que es el apéndice y el ciego, ¿sí? Luego va a tener la arteria cólica derecha, que se van a anastomosar con la arteria cólica media, ¿tá? Y con la iliocólica, ¿sí? Anastomosar, ¿se acuerdan que es dar unirse, ¿tá? Acá tenemos a las arterias, ¿sí? Vamos a tener la arteria mesentérica superior, que fue la que les mencioné hoy. Va a dar una rama que va a ir al páncreas, que acá no está, ¿sí? Y luego vamos a ver todas las ramas que ustedes ven ahí. Esto que ven acá es el mesenterio, ¿tá? La arteria mesentérica superior, gran parte va a discurrir por el mesenterio, ¿sí? Luego tenemos a la arteria mesentérica inferior, que se va a encargar de la otra parte del colon, ¿sí? Van a ser de la cara anterolateral de la aorta abdominal a nivel de L3 y L4, y va a irrigar lo que se conoce como el colon izquierdo, que es 1/3 del colon transverso, el colon descendente y el sigmoides, ¿tá? También va a dar una rama, que es la arteria rectal superior, que va a ir hacia el tercio superior del recto. Va a dar diferentes ramas colaterales, ¿tá? O sea, la arteria rectal superior es su rama terminal en realidad, mientras que las arterias colaterales son la arteria cólica izquierda, que va a ir al ángulo cólico izquierdo, una arteria cólica que es la accesoria, y el tronco de las sigmoideas, que va a ser encargado de irrigar al sigmoides. Cabe destacar que la arteria cólica izquierda va a dar una rama, que es la rama derecha de la arteria cólica izquierda, que se va a anastomosar con la arteria cólica media y va a formar el arco riolano. De esta manera, el arco riolano se va a encargar de vascularizar todo el colon, ¿sí? Bien, acá tenemos una imagen donde vemos la arteria mesentérica inferior. Acá venir a la cólica izquierda, que acá se está anastomosando, ¿tá? Con la arteria cólica media, y ahí ven cómo se forma el arco riolano, ¿sí? Luego vamos a tener el tronco de las sigmoideas, que es esta que ven acá, y esta arteria que ven ahí, que es la arteria rectal superior. Bien, ahora vamos a hablar de hígado. El hígado es una glándula anexa del tubo digestivo, es el órgano más voluminoso del cuerpo humano, ¿tá? Va a tener una función bastante importante en lo que tiene que ver con la secreción externa, ¿tá? Sobre todo de bilis, ¿sí? Y se encuentra situado en el sector más derecho, en el piso supramesocólico, por encima del duodeno y por delante del estómago, y situado por debajo del diafragma, ¿tá? El hígado adulto tiene una forma ovoide y su sector más superior más voluminoso es el sector derecho. Se va a dividir en dos grandes lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿tá? Y su extremidad, digamos, izquierda es la que se relaciona con el estómago y la transcavidad de los epiplones. Se le pueden considerar dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. La cara diafragmática es, digamos, la cara que da hacia adelante, ¿tá? Es antero-superior, se relaciona con el diafragma y se divide en dos superficies, derecha e izquierda.
¿Por quién se dividen? Por un ligamento que es el ligamento falciforme del hígado. La cara visceral, vamos a ver que es inferior, va a tener una porción revestida por peritoneo, ¿tá? Y se va a dividir de diferentes maneras. Vamos a ver que hay otros lóbulos, ¿sí? Acá tenemos lo que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Acá está el ligamento falciforme, ¿sí? Acá se vería lo que es la vesícula, ¿tá? Acá tendríamos el ligamento redondo del hígado, que es un vestigio de la vena umbilical, y después vamos a tener a los ligamentos, ¿tá? Ligamento triangular izquierdo y ligamento triangular derecho ahí hacia arriba. Esta porción es la que se va a relacionar con el diafragma. La cara visceral del hígado, sin embargo, va a presentar 3 surcos que van a tener forma de arche, ¿tá? Longitudinal derecho, izquierdo y surco transverso, y me va a dividir en diferentes lóbulos: lóbulo cuadrado, caudado, derecho e izquierdo, ¿sí? La cara interna la vemos acá, ¿sí? Vemos los longitudinales, este es el longitudinal derecho, acá tenemos el longitudinal izquierdo y acá tenemos el transverso. Dentro de los lóbulos tenemos a espiel, que es este que está acá, o caudado, lóbulo derecho, lóbulo cuadrado, que lo ven ahí abajo, y el lóbulo transverso. Perdón, izquierdo. Vamos a ver a este nivel el hilio del órgano, que está formado por la arteria hepática, ¿sí? La vena porta y que es la vesícula biliar y los conductos biliares. Acá tenemos la vesícula, ¿tá? Donde tenemos el fondo, el cuerpo, ¿sí? Y el cuello, y después acá vamos a tener el cístico, que se va a unir con los conductos hepáticos provenientes del hígado para formar el colédoco. Bien, el pedículo hepático va a tener 2 funciones. Una que es la nutricia y otra que es la funcional. La nutricia es por la arteria hepática y la funcional es por la vena porta. ¿Por qué funcional? Porque acá lo que pasa es que la vena porta, como la vamos a ver más adelante, va a venir o va a traer toda la sangre del tubo digestivo, y es el hígado el encargado de filtrar esta sangre y de, en el caso de que hayan toxinas o lo que sea, de desintoxicar, por decir una manera. Por eso es que muchos de los fármacos, ¿tá? Pueden ser tóxicos para el hígado, porque justamente incrementan la función de este. También es importante tener en cuenta que hay algunos fármacos que en algunas personas no se pueden dar, por ejemplo en las personas que tienen insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque si la eliminación del fármaco es por el hígado, ¿tá? O el proceso del fármaco es por el hígado, si el hígado falla, este no se puede dar. Entonces es por eso que es importante en lo que es en cuanto a lo funcional, tener en cuenta la función del hígado para darle o administrarle algún analgésico o lo que sea, algún fármaco a un paciente, ¿tá? Dentro del pedículo hepático, como dijimos, está la vena porta, que se forma detrás del cuello del páncreas, ¿tá? Está dada por la unión del tronco esplenomesenterico y la vena mesentérica superior, y se va a dirigir al hilio del órgano. Después vamos a tener la arteria hepática propia, que va a tener rama terminal de la arteria hepática común, y se va a dividir en 2 ramas, ¿tá? Que van a ir a cada uno de los lóbulos, ¿tá? Izquierda y derecha. Y luego vamos a tener los conductos hepatocolédocos, que forman parte de la vía biliar, ¿tá? Que son los 2 hepáticos que se unen con el cístico y forman el colédoco, y una serie de nervios y de linfáticos, ¿sí? Bueno, ahora pasando a la vía biliar, la bilis en realidad se elabora en el hígado y se evacúa por los conductos biliares. La vesícula, la función que tiene no es la de producir bilis, sino de reservarla, ¿tá? Presenta la vía biliar una parte intrahepática, ¿tá? Que está dentro del hígado, que está, su origen es en los conductillos intralobulillares, ¿sí? Y luego estos se van uniendo, haciéndose cada vez más grandes, hasta formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo, cada cual viene de un lóbulo, ¿sí? Luego vamos a tener la vía extrahepática, ¿tá? Que son justamente estos 2 hepáticos que se van a unir y formar el conducto hepático común. El conducto cístico proviene de lo que es la vesícula biliar, que se une al hepático común y forman el colédoco, ¿tá? O vía biliar principal. El colédoco desemboca junto con el conducto pancreático, si ustedes recuerdan, en la segunda porción del duodeno, ¿sí?
Esto es importante porque si ustedes van a ver que una enfermedad muy frecuente en nuestro medio es justamente la litiasis biliar, que es la formación de piedras de la vesícula, ¿sí? Estas piedritas pueden complicarse porque pueden tapar algunos de estos conductos. Si tapan el conducto cístico, que es de la vía biliar accesoria, en realidad suele provocar mucho dolor, puede tener hasta fiebre, ¿tá? Pero no se producen cambios de coloración en la persona. Mientras que si se obstruye la vía biliar principal, debido a lo que la bilis no puede salir, ¿tá? Lo que hace es absorberse por el sistema general y se depositan las sales a nivel de la piel y eso es lo que da la famosa ictericia, que es cuando una persona se pone amarilla, ¿sí? Bien. La vesícula biliar, acá estuvimos hablando algo, el sector más grueso es el fondo, mientras que el sector adelgazado es el cuello. Tiene 3 porciones, fondo, cuerpo y cuello. El cuerpo es el sector intermedio, ¿tá? Va a estar adherida a lo que es la cara visceral del hígado y se va a vascularizar por arteria cística, que es rama de la arteria hepática. Bien. Ahora pasamos a la vena porta, que forma parte del sistema funcional, digamos. La circulación portal, ¿tá? Tanto desde el punto de vista anatómico como fisiológico, va a ser diferente a las demás. Este sistema se encuentra entre dos lechos capilares importantes. Va a tener o va a traer la sangre de los órganos gastrointestinales, del páncreas y del vaso, y luego se va a terminar de procesar o de formar a nivel del hígado. O sea, los lechos capilares serían el tubo digestivo uno y el hígado otro, ¿tá? Se le denomina sistema portal a todo sistema venoso que se encuentre justamente entre dos territorios capilares, ¿sí? Bien, la vena porta, como dijimos, se forma detrás del cuello del páncreas por la unión de la vena mesentérica superior con el tronco espleno-mesaraico. El tronco espleno-mesaraico se forma por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior que se juntan, ¿sí? La vena esplénica va a drenar toda la sangre del piso supramesocólico, la vena mesentérica inferior va a traer la sangre terminal del tubo digestivo, va a traer la sangre de la parte terminal del tubo digestivo, o sea, del intestino grueso, mientras que la vena mesentérica superior va a traer la sangre del intestino grueso y del resto del intestino delgado, ¿tá? Estas dos venas, o sea, la vena mesentérica superior y el tronco esplenomesenterico se van a juntar detrás del cuello del páncreas y se van a dirigir al hígado para penetrar el hilio del hígado, ¿tá? Se va a dividir en dos ramas terminales, una derecha y otra izquierda, y vamos a ver que se van a continuar dividiendo después adentro, lo cual le da la segmentación al hígado, ¿tá? El hígado puede formar, digamos, formar diferentes segmentos, lo cual le dan función a cada uno de estos, ¿sí? Son 8 segmentos en total. Bien, acá tenemos una imagen donde encontramos a la vena mesentérica inferior, que es esta que ustedes ven acá. Acá tenemos la vena esplénica y acá se formó el tronco espleno-mesaraico. Va a venir la vena mesentérica superior junto con el tronco espleno-mesaraico y acá forman la porta. Y la porta luego se va a dividir en derecha e izquierda, ¿sí? Como le dijimos, el segmento hepático en realidad es cuando va cada rama hepática, o sea, se divide en dos, pero luego se sigue dividiendo la vena porta y va a formar un segmento, ¿sí? También va a ir acompañado de una rama arterial y de un conducto biliar, ¿sí? A partir de esta división es que se consideran, digamos que la porción hepática izquierda son dos segmentos, 2 y 3, y la porción hepática derecha son el resto de los segmentos 4, 5, 6, 7 y 8. El segmento 1 en realidad va a ser un lóbulo independiente que es el lóbulo caudado, ¿sí? Las venas suprahepáticas, o sea, ¿qué pasa? Después de que de que la vena porta se divide, se empieza a dividir, después se vuelve a juntar, o sea, la sangre se drena, digamos, los hepatocitos, digamos que limpian, por decirlo de una manera, la sangre, y después esta se empieza a juntar en diferentes venas que se van uniendo y anastomosando, hasta formar 3 grandes venas que son las venas suprahepáticas, derecha, media e izquierda. Y estas 3 van a ser las que van a dar a la vena cava inferior, asegurando que esta sangre vuelva a la circulación general, ¿tá? Luego tenemos eso sería todo lo que es tubo digestivo,
¿sí? Después aparte tenemos el retroperitoneo. El retroperitoneo es la porción que se encuentra por detrás justamente del peritoneo, ¿tá? Los órganos retroperitoneales van a ser riñones, glándulas suprarrenales, uréteres y unas porciones de la arteria aorta y de la vena cava inferior, ¿tá? Después vamos a tener órganos que una parte están dentro del peritoneo y otra no. Dentro de estos tenemos al duodeno, al páncreas y al colon ascendente y descendente, ¿tá? Se puede dividir en tres zonas, una medial, que es donde está el páncreas, el duodeno y los vasos, los grandes vasos, aorta y vena cava inferior. Estos se van a encontrar unidos de plexos nerviosos y de nódulos linfáticos, ¿sí? Y después laterales vamos a tener a los riñones y a los uréteres junto con el colon, ¿tá? Luego vamos a tener un espacio que es el espacio subperitoneal, o que forma parte en realidad de la porción pelviana, ¿sí? Está por debajo del peritoneo. Acá vamos a tener a las arterias y a las venas ilíacas comunes y a los vasos ilíacos, ¿sí? Bien, acá tenemos una imagen del retroperitoneo, sería si yo saco todo lo que está adelante. Acá vemos a la arteria aorta, la vena cava hacia la derecha, ¿sí? Vamos a tener la aorta con sus ramas, acá tenemos al tronco celíaco, esta es la arteria mesentérica superior, acá va a dar sus ramas gonadales y acá tenemos a la arteria mesentérica inferior. La aorta después se va a dividir en dos ramas, que son las ramas ilíacas, y las ilíacas se van a dividir en ilíaca externa y ilíaca interna, ¿sí? Luego vamos a tener hacia la derecha la vena cava inferior, que al revés, ella se forma de abajo hacia arriba. Se va a formar por las venas ilíacas, ¿sí? Que ahí se forma la vena cava inferior y va a recibir afluentes como son la vena gonadal derecha, ¿sí? La vena gonadal izquierda va a ir a dar a la vena renal y las venas renales, van a llegar a la vena cava inferior, ¿tá? Esta arteria que viene acá, me faltó decirle que es la de los riñones, ¿sí? La arteria renal. Luego bien lateral vamos a tener al riñón con su sistema excretor, el uréter, y arriba como un gorrito vamos a tener a la glándula suprarrenal. Bien, acá tenemos todos los elementos del retroperitoneo, ¿sí? Y bueno, para terminar de hablar, vamos a hablar de una función importante para el cuerpo humano, que es la defecación, ¿tá? Que es justamente la función que tiene la de evacuar, ¿sí? El excremento hacia afuera del cuerpo, ¿tá? Las heces son expulsadas a través del ano, ¿sí? Son todos los componentes no dirigibles y también todos aquellos que no se pudieron absorber, ¿sí? Cuando nacemos en el niño, la defecación es por reflejo, luego nosotros vamos aprendiendo, ¿sí? Y podemos decidir cuándo no defecar. Para esto participan los esfínteres. El esfínter, sobre todo externo, que es el voluntario, ¿tá? Es el encargado, digamos, de contener lo que es la evacuación, ¿sí? Acá están todas las imágenes de donde las extrajimos, ¿tá? Y bueno, cualquier consulta que tengan con nosotros, a las órdenes.